La economía de la eurozona sigue avanzando hacia la recuperación y el Banco Central Europeo ya se plantea iniciar la retirada de estímulos. Hablamos con Daniel Fernández. Hola Daniel, parece que el cuadro macro de la Unión Europea presentará una evolución favorable en 2018. ¿Cuáles serán, en tu opinión, los principales motores de la economía europea en este año? Como te estaba comentando, en principio, nuestra perspectiva para la eurozona es más o menos o muy parecida a la que hemos tenido en pasados trimestres. Nosotros ya llevamos diciendo bastante tiempo que la economía de la eurozona, en principio, internamente está bastante sana. Ya esperábamos que creciera así desde hace algún tiempo. De hecho, ya veníamos diciendo que el crecimiento se iba a acelerar desde por lo menos 2015. Entonces, ahora que se está acelerando no es ninguna sorpresa. Entonces, lo que sí que parece es que se está acelerando bastante rápido y bueno, estamos creciendo ya en términos interanuales a un 2,8%, lo cual pues es, desde que empezó la crisis en ningún momento Europa ha crecido a este ritmo. Como motores de crecimiento o como nota al margen, antes de los motores de crecimiento, como nota al margen hay que contar que en principio Europa está creciendo sin ayuda de su sector financiero. Es decir, el sector financiero tiene sus propios problemas todavía, y los vamos a hablar supongo que ahora un poquito más adelante, pero en principio el único crédito que está creciendo un poco es el crédito a familias, ni siquiera de forma muy acelerada. El crédito total del sistema bancario básicamente está plano, ni está ni se le espera, ni se le ha esperado en el pasado, lo cual en principio es también un síntoma de fortaleza de la economía europea, es decir, es capaz de crecer rápido sin necesidad de ayuda del sector financiero. Y en principio lo que sí que está cambiando es la cantidad de crédito que se está dando a diversos sectores económicos. Y aquí es donde esperaríamos, y respondiendo más en concreto a tu pregunta, aquí es donde esperaríamos o que esperamos que tire en el futuro, en el año 2018, de la economía. Entonces, lo que estamos viendo es que el crédito al sector de la construcción sigue desde hace bastantes años disminuyendo, y a pesar de que el sector se está expandiendo ligeramente, todavía es un sector que está renqueando, o es un sector que todavía tiene secuelas de la anterior crisis. Es un sector que, aunque, como te digo, se está expandiendo ligeramente, la cantidad de crédito que va hacia él disminuye, por lo tanto no esperaríamos un aumento significativo en la construcción. Lo que sí que vemos es que la inversión, o sea, la formación bruta de capital fijo está creciendo en la eurozona y especialmente está creciendo en maquinaria. Por lo tanto, y el sector industrial crece y las nuevas órdenes del sector industrial crecen y los síntomas de confianza del sector industrial también crecen bastante. Entonces, lo que esperamos es que uno de los motores sea precisamente este sector industrial. Y de hecho, como decimos, aparte que la formación bruta de capital fijo ahí está creciendo bastante, el crédito bancario hacia ese sector está creciendo. Es decir, igual que está decreciendo hacia otros sectores y en general está plano, el crédito bancario hacia el sector industria está creciendo bastante. Entonces, sí que esperaríamos una aportación fuerte del sector industria. Y luego, comentando también el sector exterior, de momento el sector exterior, incluso a pesar de la reciente apreciación del euro, el sector exterior también está funcionando bastante bien. En principio, las exportaciones, a pesar de todo esto, han crecido un 6% en términos interanuales, mucho más rápido que las importaciones, también tema bastante curioso, teniendo en cuenta que se está apreciando la moneda, el euro. Y en principio, lo que sí que esperamos es que esta fuente de demanda externa sí que pueda caer en el futuro próximo. Y bueno, básicamente es porque, aunque pensamos que la economía de la eurozona en principio internamente está bastante sana, bastante saneada, con índices o ratios de deuda bastante inferiores a los de antes de la crisis y sin una acumulación, ni siquiera hay una acumulación grande ahora, la acumulación es mucho más lenta que el aumento de la economía. Lo que sí que vemos es que hay síntomas de algún desgaste en otras economías externas. En concreto, estamos hablando de Estados Unidos y en concreto estamos hablando de China. Las dos economías, no pensamos que China vaya a entrar inminentemente en una crisis, pero sí que parece que se va a desacelerar el crecimiento económico chino. Y lo que sí que es posible es que venga una crisis, aunque sea una crisis no muy fuerte, pero al menos estimamos la probabilidad de crisis en Estados Unidos que va creciendo.
Sobre todo, básicamente, porque estamos viendo que los niveles de liquidez se están reduciendo un montón, la Fed está haciendo tapering y se está dando la vuelta a la curva de tipos. Y usualmente siempre que tenemos una curva de tipos invertida, viene una recesión en no mucho tiempo. No podemos decir exactamente cuándo, pero sí que empezamos a ver que la posibilidad de que esta recesión ocurra, aunque sea, ya decimos, aunque sea queremos que va a ser una recesión más o menos suave, la posibilidad de esta recesión aumente. Cuando aumenta la posibilidad de la recesión, lo que sí estamos esperando es que la demanda de productos, sobre todo desde Estados Unidos, de productos europeos, caiga. Por lo tanto, este sector exterior, que está tirando de momento muy fuerte de la economía europea, puede ver en algún momento mermada su capacidad de crecimiento. El proceso de normalización monetaria seguirá avanzando a ambos lados del Atlántico. ¿Qué objetivos crees que tendrá a corto plazo en Europa y qué efecto tendrá sobre el sector financiero? Pues en principio depende también qué definamos por tapering. Hay gente que entiende que tapering es solamente cuando se empieza a hacer la política monetaria restrictiva y no en el momento en el que está el Banco Central Europeo. De momento lo que está haciendo el Banco Central Europeo, si lo queremos llamar tapering está bien, es simplemente disminuir la cantidad de reservas o de exceso de reservas que está tirando sobre su propio sector bancario. Entonces, sí que está comprando menos bonos que antes, muchos menos bonos que antes, y se espera, o al menos es lo que han dicho, aunque también ya han extendido muchísimo tiempo, mucho más tiempo del inicialmente previsto, el quantitative easing. De momento se espera que para el tercer trimestre, finales del tercer trimestre y principios del cuarto trimestre de 2018, la política monetaria expansiva cese. Pero de momento seguimos con una política monetaria expansiva. Ahora bien, evidentemente los agentes económicos están adelantando a esto y están haciendo subir con fuerza al euro. Y básicamente creo que esta es o al menos a corto plazo, una de las principales razones por las que el euro se está apreciando. Ahora, respondiendo en concreto a tu pregunta sobre cómo va a afectar a la banca, en principio la banca tiene o nunca ha conseguido superar la crisis económica. La banca es principalmente el sector que todavía está afectado por la crisis económica. El resto de sectores, bueno, el de la construcción también, junto con la construcción. El resto de sectores, pues ya están creciendo o el resto de sectores están aportando al PIB positivamente. No es el caso del sector financiero. El sector financiero durante mucho tiempo ha estado aportando negativamente y ahora prácticamente está plano. ¿Razones para esto? Bueno, pues en UFM Market Trends ya dijimos también hace tiempo que básicamente el Banco Central Europeo, con su política de tipos negativos, lo que estaba haciendo es ponerle una especie de impuesto oculto a la banca y sigue poniéndoselo y los tipos no van a cambiar. De momento han dicho que los tipos negativos a los bancos van a seguir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que va a ocurrir es que van a dejar de tirar o no van a tirar tantas reservas al sistema y la cuantía del impuesto al sector bancario no va a aumentar, pero tampoco va a disminuir, al menos no de momento. Entonces, desde este punto de vista, el sector bancario va a seguir perdiendo dinero. Y luego, lo que sí esperaríamos es que los márgenes de intereses empezaran a ampliarse. Los márgenes de intereses también depende del país en el que estemos mirando. En España en concreto sí han aumentado, pero en general en los demás países de la eurozona están prácticamente en mínimos desde antes de la crisis. Entonces tienes de media aproximadamente como digo, también depende del país, pero en torno a un 1,5% de margen de intereses para los bancos. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos está en torno al 3,5% y se considera bajo. Entonces, desde este punto de vista, esperaríamos que este índice o este diferencial entre los intereses que cobran y los que pagan los bancos empezara a ampliarse un poquito. Entonces, desde ese punto de vista, posiblemente va a ser un alivio para el sector bancario. Y luego, en temas como qué ha hecho el sector bancario hasta ahora, lo cierto es que si vemos a las cuentas, siguen siendo cuentas muy, muy débiles, los beneficios son muy pequeños, la rentabilidad sobre activos o sobre capitales sigue siendo muy, muy pequeña, pero sin embargo han conseguido, incluso en este vendaval de problemas que le pone el Banco Central Europeo a su sector financiero, han conseguido aumentar ligeramente los ratios de rentabilidad. Y lo han hecho, no como digo, no lo han hecho con el margen de intermediación, no lo han hecho con los tipos de interés, porque básicamente no pueden hacerlo, el margen, como acabo de decir, está muy, muy bajo. Lo han hecho con comisiones bancarias. Entonces, lo que han empezado a ocurrir es, bueno, los bancos han empezado a decir, bueno, pues por dar mi servicio voy a tener que empezar, ya que no puedo utilizar la intermediación bancaria, voy a tener que empezar a cobrar. Y lo han empezado a hacer y les ha ido relativamente bien. Relativamente bien, quiero decir que han conseguido
aumentar un poquito sus ingresos, a pesar de la mala situación en general en la que se encuentra el sector bancario. Entonces, bueno, quizá la normalización bancaria, la normalización de tipos de interés en el momento en el que se dé, que todavía no han dicho cuándo se va a dar, y evitar esta política de tipos de interés negativos y de aumento de reservas, puede dar un cierto respiro al sector bancario europeo, que en principio está todavía algo infracapitalizado, a pesar de que ha conseguido capitalizarse, pero bueno, si no hay beneficios, tampoco hay posibilidad de capitalizarse. Entonces, es posible que si los beneficios incrementan un poco, los ratios de capital también incrementen y, bueno, como estábamos comentando, si de verdad viene una crisis fuera, si de verdad viene una crisis en Estados Unidos, aunque sea una débil, es muy posible que la economía europea, a pesar de que también evidentemente va a sufrir las consecuencias, esté en una posición mucho más fuerte que en crisis pasadas para afrontarla. Y ya para terminar, ¿qué evolución esperáis del consumo y del empleo en Europa? El empleo está en su momento casi más dulce, se puede decir, desde antes de la crisis. Para la economía de la eurozona estamos en un mínimo desde 2009 en términos de desempleo, y si miramos en vez del desempleo, miramos la tasa de empleo, que yo creo que es un indicador un poquito más completo. En tasa de empleo estamos prácticamente, si miramos la de 20 a 65 años, que es la misma que utiliza, la de referencia que utiliza el Banco Central Europeo, Eurostat, está exactamente, está en el 70% y está exactamente igual que antes de la crisis. Entonces, en términos de creación de empleo, parece que estamos en un buen momento, y parece que a no ser que venga, como decimos, una crisis grave, y no parece que vaya a venir una crisis grave en Europa, el desempleo no va a aumentar o la tasa de empleo no va a caer sustancialmente. De hecho, esperaríamos que si sigue creciendo así la eurozona, la tasa de empleo siga aumentando, la tasa de desempleo cayendo y los sueldos aumentando. Y en términos de consumo, lo que vemos es que el consumo, a pesar de que sí ha ido aumentando y sí tira la demanda interna en términos de PIB, está aumentando mucho menos que la actividad económica. Dicho de otra manera, los hogares pues están siendo mucho más responsables ahora que antes de la crisis. Uno dice, algunos economistas dicen que usualmente la crisis dura 20 años, que es lo que dura una generación. O sea, la importancia sociológica de la crisis dura unos 20 años. Entonces, de momento se están comportando muy bien los hogares, ahorran, aumentan ratios de capitalización, la deuda no aumenta o aumenta mucho más débil que el crecimiento, que la renta, y el consumo exactamente lo mismo. Entonces, sí que parece que el consumo va a dispararse un poquito más, porque los índices de confianza del consumidor, que durante muchísimo tiempo han estado en negativos, se acaban de poner en positivos ahora mismo. Entonces, usualmente esto pasa cuando vamos a ver un aumento fuerte o esperamos un aumento, también hay que ver cómo evoluciona este indicador, pero esperamos un aumento en los niveles de consumo. Esto podría en parte contrarrestar si existe una fuerte presión externa por parte de una economía que pueda entrar en una recesión débil, como puede ser Estados Unidos, sí que puede tirar, al menos durante un tiempo, del carro de la economía. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Daniel Fernández por atendernos y hasta la próxima.